Buenas tardes, profesora y compañeras. Bienvenidos a... En esta ocasión vamos a hablar sobre la historia del municipio de Quito, que es la capital del departamento del Chocó. Cuenta con 28 corregimientos y 142.100 habitantes aproximadamente. Tiene una extensión de 3.300 kilómetros cuadrados y su temperatura promedio es de 28 grados centígrados. Este terreno es una zona muy boscosa, pero bastante húmeda. Cuando miramos cómo llegaron las personas a este lugar, al municipio de Quito, los primeros habitantes que llegaron lo hicieron por vía fluvial, navegando por ese hermoso río Atrato, utilizando barcos como medio de transporte. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes en llegar a este lugar? Los primeros habitantes en llegar al municipio de Quito fueron los indígenas y fue fundada por Fray Matías Abad. Pero quien le dio el carácter de población fue Francisco de Berro, mediante un acta firmada ya con el nombre de San Francisco de Quito. ¿Cómo ha sido la ocupación del territorio? La ocupación del territorio de Quito se dio mediante la siguiente manera. Cuando las personas llegaron a este territorio, comenzaron a construir sus viviendas a la orilla del río Atrato, es decir, al margen de todo el río, pero de forma parafítica, todas de madera. ¿Por qué la hacían parafítica? Porque cuando el río Atrato se crecía, los podía inundar a ellos, entonces la hicieron parafítica, altas. ¿Ya? Al pasar el tiempo, la población fue incrementando, fue creciendo. Entonces comenzaron a hacer la primera vía, que fue llamada Carrera Primera. Esta fue construida en afirmado, es decir, en material de río. Hoy en día ya cuenta el municipio de Quito con carreteras, la mayoría pavimentadas y sus viviendas en concreto en más del 90%. Y para entrar un poco en... También nos pregunta... Cordial saludo. Continuando con la exposición, mi nombre es Brian Eduardo Paya Medina. La siguiente es cómo han sido construidas las viviendas, materiales, ubicación y proceso de urbanización. En Quibdó Chocó es muy común, o bueno, anteriormente era muy común ver viviendas construidas en madera. Y esto fue a causa de que por motivos de inundaciones del río o pues porque el río pasa muy cerca, las viviendas fueron inicialmente construidas con madera. En temas de cimentación pues eran con columnas de árboles que se anclaban y pues sobre eso ya se realizaba lo que era la construcción. Eso ha ido innovando y se han ido mejorando a través del tiempo y de esta manera han llegado, pues se han realizado construcciones ya pues más innovadas o innovadoras en la cual pues ahora predominan mucho las viviendas en concreto o pues como muy como estamos acostumbrados a verlas ya hechas en mampostería y en sí en concreto, como por ejemplo como podemos observar algunas viviendas o algunos apartamentos que se construyen mediante edificios. Una de las principales problemáticas en Quibdó Chocó es que a pesar de que llueve mucho, es muy difícil lo que es el agua potable.
Además de esto, hay algunas viviendas que son de tipo prefabricadas, como se observa acá. Según la investigación, se firmaron algunos convenios para realizar esta construcción de viviendas de tipo prefabricadas. En urbanizaciones, según lo que hemos averiguado, generalmente o más conocidas, hay unas urbanizaciones, en la cual la primera es Cavi, en el sector de las Flores de Bueñanos. La segunda es el Reposo, en el sector del Reposo. Y en la tercera está La Paz. Estas son algunas del tipo en cómo son construidas las viviendas en Quibdó, Chocó. Bueno, continuando con nuestra exposición, les voy a hablar sobre la regulación ocupacional del territorio. Soy Jefferson Martínez España y tengo que contarles que ha sido de gran aporte el Chocó a la historia de Colombia. La independencia de España, el control del Atrato y San Juan fue pieza clave para la independencia. En 1719, con el proyecto de creación del Virreinado de Nueva Granada, el Chocó se mantuvo agregado a la gobernación de Popayán, pero con el carácter de superintendencia. Si bien no hay uniformidad en la denominación de las unidades administrativas en el contexto colonial, puesto que el Chocó se denomina una de las fuentes de gobernación o provincia. Solo hasta 1726 se empezó a llamar con el nombre de gobernación. En el siglo XVIII, la intención de reorganizar administrativamente las provincias de Chocó reflejó el interés económico y político de la corona. En el aspecto económico, tuvo el propósito de frenar el contrabando y los fraudes de la Real Hacienda. A partir de la Constitución de 1821, el Chocó formó parte del departamento del Cauca. En 1831, después de la separación de Venezuela y Ecuador, fue una de las 15 provincias que creó la Ley 21 en ese mismo año. En 1858 quedó incluido en el Estado Soberano del Cauca. En 1909 fue uno de los 34 departamentos de Colombia y en 1909 se convirtió en la intendencia mediante la Ley 65, gracias a la labor del gran conductor liberal Diego Luis Córdoba, senador de la República. Fue elegido Chocó como el departamento de Colombia mediante la Ley 13 del 3 de noviembre de 1947. En 1977 se crea el Parque Nacional Los Catíos, unido al Parque Nacional Darién de Panamá como parque binacional. En 1993 se crea la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó. El 13 de agosto del 2003 muere Amil Smith Córdoba. Entre el 20 y el 29 de marzo del 2004, por primera vez en la historia, 1.200 indígenas de los resguardos de La Playita, Egorogera y Unión Baguiasa del río Pogodó y otros sectores se ven obligados a ir a su propia tierra a causa del cruce de enfrentamientos entre la FARC y la OC. El departamento del Chocó está dividido en 30 municipios, 147 corregimientos, 135 inspecciones de policía y así como numerosos caseríos y sitios poblados. Los municipios están agrupados en 16 circuitos notariales con un total de 17 notarías, un circuito principal regido con sede en Quibdó y 3 oficinas secuenciales del registro con sede en los municipios de Quibdó, Ismina y Nequí. Distrito Judicial de Quibdó, con 2 cabeceras de circuito judicial en Quibdó y Ismina. El departamento conforma la subscripción electoral del departamento del Chocó. También nos preguntan cómo se ha modificado el territorio. Seguidamente, también nos preguntan sobre qué actividades económicas han predominado históricamente. Es importante
recordar que el Pacífico colombiano es muy común porque se predenomina en todo el territorio lo que es el tema de la minería. Esta minería se desarrolla en Quibdó de igual manera y muchas de estas prácticas se realizan artesanalmente y también en algunas partes de manera industrial, en algunos corregimientos como son La Troje, Tutunendo, Ichó, Nando y Guayabal. En algunos de estos territorios pues se realiza este tipo de minería de manera industrial. Esta es la principal economía que existe en Quibdó, aunque también hay algunas otras como lo podemos ver acá en las imágenes como son la yuca, el plátano, el banano y también hay algunas otras que se basan como en árboles frutales, en todo típicos de la región como borojó, chontaduro, piña, marañón, caimito, almirajo, lulo y pues ya entre otras prácticas que se realizan de tipo económicas. De igual manera, la que siempre ha prevalecido, como lo dije inicialmente, es el sector de la minería. En un porcentaje muy alto, las personas se dedican a lo que es el tipo de minería. Y esto es como lo más importante para el sustento de las comunidades en este territorio de Quibdó.